De pie en el lugar donde se hizo ese espantoso descubrimiento, como mencionaste, 5 personas, todas ellas asesinadas a tiros. Hoy nos adentramos en el oscuro y peligroso mundo de los cárteles de la droga mexicanos, donde ciudadanos mexicanos inocentes son brutalmente asesinados por estas despiadadas organizaciones criminales. Lo que hace que estos crímenes sean aún más horribles es que han sido captados por las cámaras, lo que proporciona pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas. Acompáñenos mientras descubrimos la verdad detrás de estos sensacionales y desgarradores acontecimientos que han sacudido a México hasta sus cimientos. Desde la trágica muerte del activista contra el crimen Benjamín Levarón hasta otras innumerables víctimas, revelamos la impactante verdad detrás de estos actos atroces. Jaime Zapata. En el traicionero mundo de los cárteles de la droga mexicanos, donde la violencia y el derramamiento de sangre son la norma, un hombre se mantuvo firme, dedicado a proteger a los inocentes y a defender la ley. Su nombre era Jaime Zapata, un intrépido agente de las fuerzas del orden estadounidenses que trágicamente cayó víctima de las despiadadas garras de los cárteles de la droga mexicanos. Hoy nos adentramos en la vida y la carrera de este extraordinario individuo, arrojando luz sobre su trayectoria desde héroe hasta trágica víctima. Nacido el 7 de mayo de 1978 en Brownsville, Texas, Jaime Zapata creció en una familia profundamente involucrada en el ámbito de la justicia penal. Desde muy joven, se le inculcó el sentido del deber y el deseo de marcar la diferencia. Zapata asistió a la Homer Hanna High School, donde comenzó a tomar forma su pasión por la justicia y la protección de los demás. Tras graduarse en la Universidad de Texas en Brownsville en 2005, Zapata obtuvo una licenciatura en justicia penal y un título de asociado en ciencias aplicadas. En 2006, la notable carrera de Zapata dio un nuevo giro cuando se incorporó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional. Asignado a la oficina del agente especial adjunto en Laredo, Texas, Zapata se convirtió en parte integral de la unidad de tráfico y trata de personas y del grupo de trabajo de seguridad fronteriza. Su experiencia y su incansable búsqueda de la justicia lo convirtieron en un activo valioso en la lucha contra el crimen organizado. Detrás de la placa, Zapata era un hijo, un hermano y un amigo cariñoso. Su familia lo apoyaba en su misión de hacer del mundo un lugar más seguro. Poco podían imaginar que su querido Jaime pronto se convertiría en víctima de los mismos criminales contra los que luchaba sin descanso. ¿Fue un ataque deliberado o un caso de identidad equivocada? Las impactantes imágenes captadas por la cámara nos proporcionarán pruebas irrefutables de la brutalidad infligida a este valiente agente de la ley. El 15 de febrero de 2011, la tragedia se abatió sobre Jaime Zapata y su colega, Víctor Ávila, cuando fueron emboscados por miembros del famoso grupo criminal mexicano Los Zetas, mientras se dirigían a Ciudad de México en una misión para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Este impactante acto de violencia cambiaría para siempre la vida de quienes conocían y querían a Zapata. Ávila sobrevivió al incidente, pero Zapata, que resultó gravemente herido por 3 disparos, murió antes de poder recibir asistencia médica. Tiroteo de Chihuahua de 2010. Era un día aparentemente normal en Chihuahua, México, el 10 de junio de 2010. El sol brillaba y proyectaba su cálido resplandor sobre las bulliciosas calles de la capital del estado. Los residentes no sabían que ese día pronto se vería empañado por un horrible acto de violencia que sacudiría a toda la nación hasta sus cimientos. Nuestra historia comienza en el templo cristiano Fe y Vida, una clínica de rehabilitación de drogas ubicada en el 2º piso de un edificio anodino. Este lugar, que en su día fue un faro de esperanza para quienes buscaban redimirse de las garras de la adicción, pronto se convertiría en el escenario de una pesadilla. Sin que los pacientes y el personal lo supieran, un grupo de al menos 30 hombres armados se dirigía hacia la clínica con intenciones siniestras y mortíferas. En una escalofriante demostración de coordinación, los hombres armados llegaron en 6 camiones, con los motores rugiendo amenazadoramente. Con máscaras que ocultaban sus identidades, se acercaron a la entrada de la clínica con el corazón lleno de malicia. Al entrar en la clínica, dijeron a cualquiera que se atreviera a cuestionar su presencia que eran de la policía. Pero sus palabras no eran más que un engaño, un cruel engaño que pronto se vería destrozado por el sonido de los disparos. El caos se desató cuando los hombres armados abrieron fuego contra cualquiera que se cruzara en su camino. Los miembros del personal y los pacientes, que antes estaban unidos en su búsqueda de la recuperación, se vieron envueltos en una pesadilla que nunca hubieran podido imaginar.
Las víctimas, hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, fueron alineados por los hombres armados, con sus vidas pendiendo de un hilo. Y entonces, en una escalofriante muestra de sangre fría, fueron ejecutados, sus sueños y aspiraciones truncados por las manos despiadadas de sus agresores, mientras los hombres armados huían a pie, dejando tras de sí un rastro de devastación y dolor. La clínica se erigía como un inquietante recordatorio de los horrores que se habían desatado entre sus paredes. El que una vez fue un espacio vibrante de curación y esperanza, ahora mostraba las cicatrices de una violencia inimaginable. Los motivos detrás de este acto atroz, que se cree que fue una venganza por parte de un cártel de la droga, ponen de relieve la violencia y la anarquía profundamente arraigadas que azotaban la región en ese momento. Según un portavoz de la policía de Chihuahua, los agresores se refirieron a sus objetivos como criminales y transmitieron este mensaje a través de notas escritas que dejaron en el lugar de los hechos. Ataque a un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, una ciudad situada en el estado mexicano de Chihuahua, lleva mucho tiempo azotada por la violencia y las luchas por el poder de los cárteles de la droga. Con una población de 1,5 millones de habitantes, esta ciudad fronteriza se ha convertido en un campo de batalla para bandas rivales que se disputan el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. La Clínica de Tratamiento de Drogas, el Alivián, uno de los 62 centros de rehabilitación que operan en Ciudad Juárez, tenía como objetivo proporcionar un refugio seguro a las personas que buscaban liberarse de las garras de la adicción. Sin embargo, tras las paredes de esta instalación aparentemente tranquila, se escondía una realidad siniestra. Los cárteles de la droga veían estos centros de rehabilitación como un terreno fértil para reclutar nuevos miembros para sus actividades delictivas. El ministro de Seguridad del Estado, Víctor Valencia de los Santos, había advertido anteriormente que estos centros se estaban convirtiendo en caldo de cultivo para las bandas criminales, que se centraban específicamente en personas vulnerables de entre 17 y 23 años. El ataque tuvo lugar el 2 de septiembre de 2009 y formaba parte de una guerra territorial, una consecuencia trágica de la campaña del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, que había desatado una ola de violencia en todo el país. Cuando el reloj marcó las 7:15 de la tarde, la tranquilidad de la clínica se hizo añicos. Unos hombres armados, cuya identidad aún se desconoce, irrumpieron en las instalaciones y derribaron la puerta del centro a la fuerza. Lo que siguió fue una escena de horror inimaginable. 18 pacientes fueron reunidos en un pasillo central, con sus vidas en juego frente a un grupo de hombres armados y encapuchados. Alineados contra una pared, se escucharon disparos que resonaron en los pasillos, mientras vidas eran trágicamente cegadas. Los hombres armados y encapuchados no mostraron piedad, y sus acciones fueron captadas por las cámaras, grabando para siempre este horrible suceso en los anales de la historia. La identidad de las víctimas sigue siendo desconocida, lo que aumenta el carácter desgarrador de esta historia. Fuera de las oficinas de la Fiscalía, se reunieron mujeres afligidas que exigían respuestas y lloraban por sus seres queridos. Entre ellas se encontraba Elizabeth Quintero, que perdió trágicamente a 3 familiares en el ataque. Su hijo de 16 años, su hermano de 28 y su primo de 21 le fueron arrebatados en un instante. Lamentablemente, no se ha nombrado a ningún sospechoso, pero el periódico El Diario informó de que algunas de las víctimas pertenecían a la banda Barrio Azteca, presuntamente vinculada al cártel de Juárez. Esta revelación no hizo sino aumentar la complejidad de la situación, poniendo de relieve la implicación de las organizaciones criminales en el tejido social. Valentín Elizalde. Valentín Elizalde, un talentoso cantante regional mexicano, irrumpió en la escena musical con un estilo cautivador y una voz potente que resonó entre el público. Nacido el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, México, Elizalde demostró un talento natural para la música desde muy joven. A medida que crecía, perfeccionó sus habilidades y desarrolló un estilo único y desafinado que se convertiría en su sello distintivo. A finales de la década de 1990, la carrera de Elizalde despegó y rápidamente ganó popularidad con canciones de éxito como Vete ya y Ebrio de amor. Su música tocó la fibra sensible de los oyentes y se ganó el apodo de El Gallo de Oro, debido a su voz distintiva y su imponente presencia en el escenario. Sin embargo, fue la participación de Elizalde en los narcocorridos lo que le trajo tanto la fama como la controversia. Los narcocorridos, un subgénero de la música mexicana, idealizan y glorifican la vida y las hazañas de los capos de la droga. Las canciones de Elizalde, entre ellas Vencedor y Mi Virgencita, rendían homenaje a figuras notorias como Vicente Carrillo Fuentes, lo que le valió tanto admiración como críticas.
Trágicamente, la prometedora trayectoria musical de Valentín Elizalde se vio truncada de forma abrupta y devastadora el 25 de noviembre de 2006, cuando fue víctima de una despiadada emboscada. El fatal incidente se produjo inmediatamente después de que Elizalde concluyera un concierto en Reynosa, Tamaulipas, cuando su vehículo fue alcanzado por una lluvia de balas. El artista, de tan solo 27 años, encontró una trágica muerte, acompañado por la desafortunada pérdida de su chofer y asistente. A pesar del paso del tiempo, las circunstancias que rodean la prematura muerte de Elizalde siguen envueltas en el misterio. La creencia predominante sugiere que su muerte podría estar relacionada con sus actuaciones en conciertos, en particular con su interpretación del corrido A mis enemigos, cuya letra se cree que provocó la ira de la famosa banda de narcotraficantes Los Zetas. Cabe destacar que Raúl Hernández Barrón, presunto autor del asesinato de Elizalde y supuesto miembro de Los Zetas, fue detenido el 22 de marzo de 2008 en Coatzintla, Veracruz. Sergio Gómez, cantante. En el vibrante mundo de la música mexicana, Sergio Gómez era una estrella en ascenso. Nacido como Paulo Sergio Gómez Sánchez el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, Sergio sintió una profunda pasión por la música desde muy joven. A medida que fue creciendo, su talento y dedicación lo llevaron a la vanguardia de la escena musical mexicana. En 2003, mientras trabajaba en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, los sueños de Sergio comenzaron a tomar forma. Allí, formó la banda duranguense Capaz de la Sierra, junto a otros mexicanos que también trabajaban en Chicago. La banda ganó rápidamente popularidad, cautivando al público con su sonido único y la potente voz de Sergio. En ese fatídico día de diciembre de 2007, Sergio acababa de terminar un concierto en el estado de Michoacán. En las primeras horas de ese domingo por la mañana, un grupo de hombres armados emboscó su coche. Los agresores, presuntamente miembros de un cártel de la droga mexicano, secuestraron a Sergio y a sus acompañantes, dejándolos a merced de sus captores. Los demás pasajeros fueron finalmente liberados, pero el destino de Sergio tomó un giro mucho más oscuro. Días más tarde, el cuerpo sin vida de Sergio fue hallado en las afueras de Morelia, Michoacán. La escena era un testimonio escalofriante de la brutalidad de los cárteles de la droga mexicanos. Sergio había sido sometido a torturas inimaginables y su cuerpo presentaba las marcas de un ataque violento y despiadado. Tenía el pecho y el abdomen cubiertos de hematomas, prueba de las severas palizas que había sufrido. Le habían quemado la cara con un mechero, dejándole cicatrices inquietantes. Y los signos de estrangulamiento eran evidentes, un sombrío recordatorio de los últimos momentos de su vida. Los detalles del asesinato de Sergio fueron un crudo recordatorio del poder y la crueldad de los cárteles de la droga mexicanos, que no se detendrían ante nada para mantener su control y dominio. Pero lo que hizo aún más escalofriante el caso de Sergio fue la posibilidad de que su asesinato hubiera sido premeditado. Antes de su muerte, Sergio había recibido advertencias para que no actuara en Morelia. La ciudad se había convertido en un bastión de las bandas relacionadas con el narcotráfico y la presencia de Sergio allí se consideraba un desafío directo a su autoridad. A pesar de las amenazas, Sergio se mantuvo firme en su compromiso con su música y sus fans. Fue una decisión que, en última instancia, le costó la vida. La Casa de la Muerte de Juárez. Nuestra historia comienza en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde una casa aparentemente normal se convirtió en el epicentro de horrores indescriptibles. Esta casa, situada en el número 3633 de la calle Parsioneros, pasaría a ser conocida como la infame Casa de la Muerte. Fue aquí donde el cártel de Juárez llevó a cabo sus espantosas ejecuciones, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. La Casa de la Muerte no fue un incidente aislado, sino una serie de actos brutales cometidos por los miembros del cartel. Las víctimas, ciudadanos mexicanos atrapados en el fuego cruzado de esta guerra despiadada, fueron sometidas a torturas inimaginables antes de encontrar un trágico final. Sus vidas fueron truncadas y sus historias silenciadas, mientras el cártel buscaba mantener su control sobre el poder. El descubrimiento de la Casa de la Muerte conmocionó a la comunidad y llamó la atención del gobierno mexicano sobre las atrocidades que se estaban cometiendo. En enero de 2004, las autoridades desenterraron una fosa común en el patio trasero de la casa, donde se encontraron los restos de al menos 12 víctimas. Los cadáveres presentaban signos inequívocos de tortura, un testimonio espeluznante de la brutalidad infligida. A medida que salían a la luz las impactantes revelaciones de la Casa de la Muerte, una ola de controversias y demandas judiciales envolvió a los implicados. Una figura clave en el centro de estas controversias
fue el informante encubierto conocido como Lalo. Su papel en las actividades del cártel y sus afirmaciones de haber informado a sus controladores estadounidenses de los delitos que se iban a cometer plantearon serias dudas sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden. Guillermo Eduardo Ramírez Peiro, o Lalo, era un antiguo agente de la Patrulla Federal de Carreteras de México que se convirtió en informante a sueldo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y la DEA. Su infiltración en el cártel de Juárez proporcionó información valiosa, pero también lo expuso a los aspectos más oscuros del tráfico de drogas. Lalo afirmó tener conocimiento previo de los asesinatos planeados por el cártel. Insistió en que informó a sus contactos estadounidenses sobre los delitos que se iban a cometer, lo que suscitó dudas sobre la actuación de las fuerzas del orden. Las acusaciones de complicidad e inacción por parte de funcionarios estadounidenses, entre ellos Johnny Sutton, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, conmocionaron al sistema judicial. Benjamín LeBaron. En el corazón de Galeana, Chihuahua, México, un hombre llamado Benjamín LeBaron surgió como un faro de esperanza frente al crimen y la violencia desenfrenados. Nacido el 4 de octubre de 1976, Benjamín Franklin LeBaron Ray era un hombre con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, pero fue su inquebrantable dedicación a su comunidad lo que lo definió. Benjamin era originario de la comunidad de Colonia LeBaron, un enclave muy unido en medio del caos. Fue allí donde presenció de primera mano el devastador impacto de los cárteles de la droga mexicanos, que mantenían a la región sumida en el miedo y el terror. Decidido a cambiar las cosas, Benjamin fundó el grupo de defensa SOS Chihuahua, también conocido como Sociedad Organizada Segura. Con esta organización, se propuso combatir la creciente ola de delincuencia y devolver la seguridad a su comunidad. SOS Chihuahua se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que estaban cansados de vivir con miedo. Los esfuerzos de Benjamin no pasaron desapercibidos. Sus apasionados discursos y su incansable activismo llamaron la atención tanto de la comunidad local como del resto del mundo. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia frente a la adversidad. Pero la lucha de Benjamín por la justicia le costó muy caro. Los cárteles de la droga lo veían como una amenaza y no se detendrían ante nada para silenciarlo. En ese fatídico día, el 7 de julio de 2009, la vida de Benjamín se vio trágicamente truncada. Fue capturado y brutalmente golpeado por un cártel de la droga local delante de su aterrada familia. El cártel, armado y despiadado, no mostró piedad. Aterrorizaron a la esposa y los hijos de Benjamin, utilizándolos como moneda de cambio para controlarlo. Cuando el cuñado de Benjamin, Luis Carlos Wiso Widmar Stubbs, oyó el alboroto, acudió en su ayuda. Pero su valiente intento de salvar a Benjamin solo sirvió para que ellos también fueran capturados. El cártel se llevó a ambos hombres, dejando a sus seres queridos en un estado de angustia inimaginable. Días más tarde, sus cuerpos sin vida fueron descubiertos, golpeados y asesinados a tiros a las afueras de la ciudad. Pero incluso después de su muerte, el legado de Benjamin sigue vivo. Hoy en día, SOS Chihuahua opera sin un líder, pero el espíritu de Benjamin LeBaron sigue vivo en los corazones de aquellos que se niegan a ser silenciados. Asesinato de fotógrafos en Michoacán en 2012. Arturo Barajas López y José Antonio Aguilar Mota, dos talentosos fotógrafos independientes mexicanos, dedicaron sus vidas a capturar la verdad a través de sus lentes. Barajas, de 46 años, y López, de 26, eran figuras conocidas en la ciudad de Zamora, donde a menudo se les veía ofreciendo sus servicios fotográficos en la bulliciosa plaza. No solo eran fotógrafos expertos, sino también valiosos colaboradores de la Asociación de Prensa del Valle de Zamora. Ambos fotógrafos se aventuraban sin miedo en territorios peligrosos para capturar imágenes que revelaban la cruda realidad del narcotráfico en la región. Poco podían imaginar que su búsqueda de la justicia y su dedicación a su profesión les llevarían por un camino de horror inimaginable. El fatídico día 16 de agosto de 2012, Arturo Barajas López y José Antonio Aguilar Mota partieron para lo que sería su último encargo. Fueron vistos por última vez cuando se dirigían a fotografiar un evento social, con sus cámaras listas para capturar la esencia del encuentro. Nadie sabía que esa sería la última vez que sus familias los verían con vida. Sus familias informaron que Barajas y Mota habían salido de sus casas alrededor de las 9 de la noche, listos para trabajar y documentar el mundo que los rodeaba. Sin embargo, a medida que las horas se convertían en días, la preocupación y el miedo comenzaron a consumir a sus seres queridos. Los días pasaban y no había señales de los dos fotógrafos. Entonces, en ese fatídico domingo 19 de agosto de 2012,
Los cuerpos de Barajas y Mota fueron descubiertos a 90 millas de distancia, en el maletero de un coche abandonado en la zona rural de Tinaja de Vargas, a las afueras de la ciudad de Cuandureo. Sus cuerpos presentaban signos inequívocos de tortura. Las heridas de bala en la cabeza habían acabado con sus vidas, dejando un vacío imposible de llenar. El hallazgo de sus cuerpos destrozó las esperanzas de sus familias, que se habían aferrado a la remota posibilidad de que regresaran sanos y salvos. Los asesinatos de Arturo Barajas López y José Antonio Aguilar Mota no fueron incidentes aislados, sino parte de una ola de violencia orquestada por el famoso cártel de los Caballeros Templarios. Este despiadado cártel, que había tomado el control del tráfico de drogas en el estado de Michoacán desde 2011, se cree que está detrás de los atroces actos que acabaron con la vida de estos dos talentosos fotógrafos. Edgar Eusebio Millán Gómez. Esta es la historia de Edgar Eusebio Millán Gómez, un hombre cuya vida fue trágicamente truncada por los despiadados cárteles de la droga mexicanos. Pero antes de su prematura desaparición, Millán Gómez tuvo una carrera notable que puso de manifiesto su inquebrantable compromiso con la justicia. Nacido en la bulliciosa metrópolis de la Ciudad de México en 1967, Edgar Eusebio Millán Gómez estaba destinado a la grandeza. Desde muy temprana edad, mostró un sentido de la justicia y un deseo de proteger a los inocentes. Tras completar su educación, Millán Gómez emprendió un viaje que lo llevaría a la primera línea de la lucha de México contra los cárteles de la droga. La trayectoria de Millán Gómez en las fuerzas del orden comenzó en la prestigiosa Academia Federal de Policía de México. Allí recibió un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades en combate, investigación y recopilación de información. Fue durante este tiempo cuando desarrolló un profundo conocimiento del funcionamiento interno de los cárteles de la droga y de los retos que planteaban para la seguridad de México. El excepcional desempeño y la inquebrantable dedicación de Millán Gómez no pasaron desapercibidos. Rápidamente ascendió en las filas de la Policía Federal Mexicana, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. Sus dotes de liderazgo y su capacidad para manejar situaciones complejas lo convirtieron en un activo valioso en la lucha contra los cárteles de la droga. Como prueba de sus capacidades, Millán Gómez fue nombrado comisario en funciones de la Policía Federal Preventiva, un cargo que lo situó al frente de la lucha de México contra el crimen organizado. Pero en la fatídica noche del 8 de mayo de 2008, la vida del comandante Edgar Eusebio Millán Gómez dio un giro trágico. Al llegar a su casa en la Ciudad de México, fue emboscado por hombres armados que lo acribillaron a balazos. A pesar de recibir 8 disparos en el pecho y 1 en la mano, Millán Gómez luchó por su vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, pero sus heridas resultaron mortales y sucumbió a las heridas de bala pocas horas después. Tras el asesinato de Millán Gómez, comenzó la búsqueda de justicia. En junio de 2011, un juez federal condenó a Alejandro Ramírez Báez, el asesino del comandante Millán Gómez, a 60 años de prisión, junto con un cómplice. Ramírez Báez llevó a cabo el asesinato por encargo del cártel de Beltrán Leiva, lo que puso aún más de manifiesto la profunda influencia y la brutalidad de estas organizaciones criminales. Edgar Eusebio Millán Gómez. Esta es la historia de Edgar Eusebio Millán Gómez, un hombre cuya vida fue trágicamente truncada por los despiadados cárteles de la droga mexicanos. Pero antes de su prematura desaparición, Millán Gómez tuvo una carrera notable que puso de manifiesto su inquebrantable compromiso con la justicia. Nacido en la bulliciosa metrópolis de la Ciudad de México en 1967, Edgar Eusebio Millán Gómez estaba destinado a la grandeza. Desde muy temprana edad, mostró un sentido de la justicia y un deseo de proteger a los inocentes. Tras completar su educación, Millán Gómez emprendió un viaje que lo llevaría a la primera línea de la lucha de México contra los cárteles de la droga. La trayectoria de Millán Gómez en las fuerzas del orden comenzó en la prestigiosa Academia Federal de Policía de México. Allí recibió un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades en combate, investigación y recopilación de información. Fue durante este tiempo cuando desarrolló un profundo conocimiento del funcionamiento interno de los cárteles de la droga y de los retos que planteaban para la seguridad de México. El excepcional desempeño y la inquebrantable dedicación de Millán Gómez no pasaron desapercibidos. Rápidamente ascendió en las filas de la Policía Federal Mexicana, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. Sus dotes de liderazgo y su capacidad para manejar situaciones complejas lo convirtieron en un activo valioso en la lucha contra los cárteles de la droga. Como prueba de sus capacidades, Millán Gómez fue nombrado comisario en funciones de la Policía Federal Preventiva, un cargo que lo situó al frente de la lucha de México contra el crimen organizado. Pero en la fatídica noche del 8 de mayo de 2008, la vida del comandante Edgar Eusebio Millán Gómez
dio un giro trágico. Al llegar a su casa en la Ciudad de México, fue emboscado por hombres armados que lo acribillaron a balazos. A pesar de recibir 8 disparos en el pecho y 1 en la mano, Millán Gómez luchó por su vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, pero sus heridas resultaron mortales y sucumbió a las heridas de bala pocas horas después. Tras el asesinato de Millán Gómez, comenzó la búsqueda de justicia. En junio de 2011, un juez federal condenó a Alejandro Ramírez Báez, el asesino del comandante Millán Gómez, a 60 años de prisión, junto con un cómplice. Ramírez Báez llevó a cabo el asesinato por encargo del cártel de Beltrán Leiva, lo que puso aún más de manifiesto la profunda influencia y la brutalidad de estas organizaciones criminales. Chalino Sánchez. En el mundo de la música mexicana, pocos nombres son tan legendarios como el de Rosalino Chalino Sánchez Félix. Nacido el 30 de agosto de 1960 en Rancho Las Flechas, Sinaloa, México, Chalino soñaba con ser cantante desde muy joven. Poco sabía entonces que su trayectoria le llevaría a convertirse en uno de los cantantes de narcocorridos más influyentes de finales del siglo XX. La carrera musical de Chalino comenzó a principios de la década de 1980, cuando empezó a componer canciones para reclusos que querían preservar sus historias en baladas. Estas canciones, conocidas como narcocorridos, narraban historias sobre el tráfico de drogas y la violencia que azotaba México. La forma cruda y auténtica de contar historias de Chalino cautivó al público y en poco tiempo se ganó un público fiel. Pero fueron sus propias experiencias personales las que realmente dieron forma a su música. En 1984, la tragedia golpeó a Chalino cuando su hermano Armando fue asesinado en un hotel de Tijuana. Este doloroso suceso inspiró a Chalino a componer su primer corrido, recordando a Armando Sánchez. La canción se convirtió en un éxito y marcó el comienzo del ascenso a la fama de Chalino. A medida que crecía la popularidad de Chalino, también lo hacía su notoriedad. Se hizo famoso por sus letras crudas y sinceras, que describían la dura realidad de la vida en México. Sus canciones resonaban en las personas que se sentían marginadas y daban voz a quienes habían sido silenciados. Pero la fama tuvo un precio. El 24 de enero de 1992, la tragedia volvió a golpear cuando Chalino fue atacado mientras actuaba en el restaurante y club nocturno Plaza Los Arcos, en Coachella, California. Eduardo Gallegos, un mecánico local bajo los efectos de las drogas y el alcohol, se acercó a Chalino en el escenario y le apuntó con un arma. En un acto de defensa propia, Chalino sacó su propia pistola y se produjo un tiroteo. Chalino recibió 2 disparos, pero sobrevivió milagrosamente. Desgraciadamente, un joven llamado Claudio René Carranza murió en el cruce de disparos. El tiroteo fue noticia y atrajo aún más atención hacia la música de Chalino. Sus ventas se dispararon y aumentó su presencia en las emisoras de radio. Pero el incidente también trajo peligro a la vida de Chalino. El 16 de mayo de 1992, solo 4 meses después del incidente de Coachella, Chalino recibió una amenaza de muerte durante una actuación en el Salón Bugambilias de Culiacán. Al día siguiente, su vida se truncó trágicamente cuando fue asesinado a tiros por unos agresores desconocidos. Rosalino Chalino Sánchez Félix ya no está entre nosotros, pero su música y su historia quedarán grabadas para siempre en los anales de la historia de la música mexicana. Zaida Peña Arjona. Zaida y los Culpables, una banda regional mexicana, cautivó al público con sus melodías encantadoras y letras sinceras. Especializados en cumbias románticas y baladas sobre el amor y la pérdida, rápidamente se convirtieron en una sensación en la industria musical. La popularidad de la banda se disparó gracias a sus conmovedoras actuaciones y canciones, con las que el público se identificaba y que tocaban la fibra sensible de los oyentes. Con su especialización en el género y su innegable talento, Zaida y los Culpables se labraron un lugar destacado en los corazones de sus fieles seguidores. Zaida Peña Arjona, la cantante principal de Zaida y los Culpables, era una estrella en ascenso en la industria musical. Nacida el 5 de marzo de 1981, su fascinante voz y su cautivadora presencia en el escenario la hicieron querida por los fans de todo México. Trágicamente, su prometedora carrera se vio truncada por un horrible acto de violencia. En la noche del 1 de diciembre de 2007, se produjo un acto de brutalidad sin sentido en el Motel Mónaco de Matamoros, Tamaulipas. Zaida, junto con otras 2 personas, un amigo y un empleado del motel, fueron víctimas de un pistolero desconocido. El agresor apuntó a Zaida y le disparó por la espalda. El devastador ataque se cobró la vida de su amigo y del empleado del motel, que murieron en el lugar de los hechos.
Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a Zaida al Hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros. Milagrosamente, los médicos determinaron que sus heridas no eran mortales. En una carrera contra el tiempo, los médicos realizaron una operación de urgencia para extraer la bala alojada en su cuerpo, luchando desesperadamente por salvarle la vida. Sin embargo, la esperanza se convirtió rápidamente en horror al día siguiente, cuando un grupo de agresores se infiltró en el hospital. Se produjo el caos mientras recorrían los pasillos en busca de Zaida. En un acto escalofriante de violencia premeditada, la encontraron y le dispararon de nuevo a quemarropa en el pecho. Surgieron informes contradictorios sobre la trayectoria de la bala mortal, ya que algunas fuentes afirmaban que le atravesó la espalda, mientras que otras aseguraban que le dio en la cara. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Zaida Peña Arjona, una artista talentosa y querida, falleció a la temprana edad de 26 años. Lo más sorprendente es que no tenía vínculos conocidos con narcotraficantes ni estaba involucrada en actividades delictivas. Además, Zaida nunca escribió ni interpretó canciones sobre traficantes, lo que hace que su muerte sea aún más desconcertante. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más emoción? Mantente al tanto haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.